Bien, en el video anterior nos habíamos quedado en esto de acá. Vamos a ejecutar el programa que habíamos hecho en el video anterior. Es un programa muy sencillito, es una ventana simplemente que tiene un color de fondo y ya, eso es todo. En el programa anterior simplemente lo que hicimos fue cargar todas las funciones de OpenGL y bueno, utilizamos un par de estas, de funciones de OpenGL, pero nada más. Ahora lo que queremos hacer en este video es lograr dibujar un triángulo. Y para eso tenemos que saber un montón de cosas primero, porque no es tan fácil dibujar un triángulo con OpenGL moderno, porque tenemos que escribir nuestro propio shader. Son dos shaders que tenemos que escribir, uno que es el Vertex Shader, el otro el Fragment Shader. También tenemos que mandarle la información a la GPU y tal. Tenemos que decirle a OpenGL cómo interpretar esa información. Y bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en un momento. De hecho, antes de continuar, me gustaría explicarles. Voy a hacer un make clean. En el video anterior teníamos un error que me decía que había un archivo desfasado con el tiempo y que la construcción del programa podría estar incompleta. Esto era porque mi archivo glad.h y otro archivo que tenía también, digamos que tenía una fecha de creación desfasada de la hora de mi sistema. Entonces se quejaba el make porque decía que quizás la construcción podría estar incompleta, por eso lo arreglé simplemente creando un archivo nuevo y copiando los contenidos de acá a ese archivo nuevo. Ya está, lo renombré y ahora se llama glad.h, igualito como estaba acá. Y ya, eso es todo lo que hice. Y bueno, vamos a lo del libro, ¿no? Bien, nos habíamos quedado aquí en Hello Triangle. Lo que queremos hacer es dibujar un triángulo que va a ser como nuestro hola mundo para gráficos. Primero vamos a ver acerca de la Graphics Pipeline. Así que yo voy a hacer un gráfico aparte, de hecho yo lo tengo acá, en el cual voy a intentar explicarte cómo es esto de la Graphics Pipeline y qué es lo que es. Bueno, nosotros tenemos un montón de coordenadas que le vamos a estar dando a OpenGL. En este caso solo van a ser 3 coordenadas para el triángulo. Entonces tenemos nuestras coordenadas en el espacio tridimensional y lo que queremos es transformar esas coordenadas en los píxeles que se van a mostrar en el contexto, en la ventana que nosotros hemos hecho. Y para eso tenemos un montón de pasos que se sigue uno después del otro. Y bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos primero el primer pasito, que es Vertex Specification. En este paso de acá, lo que se hace es simplemente la entrada de información. Le pasamos los vértices, en otras palabras. La información que le pasamos no necesariamente tienen que ser los vértices de un triángulo en un espacio tridimensional. También pueden ser, por ejemplo, colores. También pueden ser normales, vectores. Cualquier cosa que nosotros queramos que se pueda representar en números, se lo podemos pasar. Esto es simplemente la entrada de información. En este caso le estamos pasando las coordenadas de nuestro triángulo. Por ejemplo, acá simplemente le pasamos estos numeritos de acá y ya le decimos luego cómo queremos que interprete esos números, qué queremos que haga con esos números y tal. Bueno, entonces la primera parte del Vertex Specification es la entrada de información. Luego de eso viene algo muy importante que es el Vertex Shader. Simplemente lo que hace este shader es transformar las coordenadas 3D que ya vienen de la entrada de información en otras coordenadas 3D. ¿Por qué transformaríamos coordenadas 3D que ya vienen en otras coordenadas 3D? Bueno, eso sucede porque quizás queremos transformar ese modelo que nos dieron en la entrada de información, queremos transformarlo, quizás lo rotamos, lo trasladamos y así. También le podemos añadir perspectiva y todo eso de ahí. Y eso se logra con matrices, pero que sepas que el Vertex Shader simplemente lo que hace es transformar esas coordenadas en otras coordenadas 3D. Por temas de rotación, perspectiva, traslaciones y eso. De hecho, en nuestro shader que vamos a escribir hoy, lo único que va a hacer es nada. La entrada que viene de acá no le va a hacer nada, lo va a pasar. Pero es necesario que esté esto de acá, porque OpenGL moderno no me va a dejar dibujar nada si es que no existe por lo menos un Vertex Shader creado por mí, por el usuario de OpenGL. Ahora continuamos. Tenemos el Primitive Assembly. Este paso, bueno, acá hay un montón de pasos más, pero los vamos a obviar porque, digamos, estos dos de acá son opcionales. Esto también sucede, pero vamos a irnos directamente al Primitive Assembly, que me parece más importante. ¿Qué sucede acá? Bueno, lo que sucede es que toma todos los vértices como entrada de la salida del Vertex Shader, ¿no? De acá. Los toma como entrada
y los ensambla en formas primitivas. Estas formas primitivas pueden ser, por ejemplo, triángulos, líneas, puntos, digamos. Entonces, si es que estamos dibujando triángulos, todos los vértices que vienen del vertex shader los va a decir, las tres primeras van a ser un triángulo, las siguientes tres van a ser otro triángulo, y así. Eso es lo que está haciendo el Primitive Assembly, simplemente las está agrupando en primitivas. Digamos que estoy dibujando líneas, entonces las dos primeras va a ser una línea, las dos que siguen van a ser otra línea y así sucesivamente. Si estamos dibujando puntos igual. Entonces simplemente lo que hace es ensamblar primitivas. Luego viene el paso de la rasterización. En la rasterización simplemente se mapean las primitivas que resultan en los pasos anteriores en fragmentos. Y bueno, ¿qué es un fragmento? Un fragmento en OpenGL es, digamos, un pedazo de información que contiene toda la información necesaria para que se dibuje un solo píxel. Entonces, esta es la utilidad que tiene. Y cada fragmento que viene de la parte de rasterización pasa al fragment shader, que lo que hace es calcular el color final del shader. Y en este caso, este fragment shader también lo vamos a estar escribiendo. Estos dos nos está pidiendo OpenGL sí o sí que los tengamos para poder funcionar. Entonces ya entendemos un poco más cómo funciona esto de la Graphics Pipeline. Y acá está el gráfico que nos dio el mismo libro. Tenemos la entrada de datos, luego tenemos el Vertex Shader, el Shape Assembly o el Primitive Assembly, luego el Geometry Shader, aunque si te das cuenta el Geometry Shader está después del Primitive Assembly y acá está antes. Lo que sucede es que en la versión 4.0 se movió del lugar, entonces el Geometry Shader pasa antes del Primitive Assembly. Pero bueno, no hace mucho ruido ahora ya que no lo vamos a estar utilizando, así que no importa por ahora. Luego tenemos lo de la rasterización, que vienen los fragmentos y el fragment shader me dice el color que va a tener y al final pues el test and blending. Digamos que tenemos un objeto que está por delante, entonces los píxeles de ese objeto que está por delante deberían mostrarse por encima de los que están por detrás. Si tengo un objeto que está por detrás, los píxeles de ese objeto que está por detrás no se deberían ver. Ya, entonces eso es lo que hace el test and blending, esa parte de la graphics pipeline. Bien, entonces, ahora que tenemos un poco de entendimiento de la Graphics Pipeline, vamos a pasar a otros temas. Hay que entender un par de cosas. Y una de ellas es entender que OpenGL es como una gran máquina de estados. Lo que quiere decir que OpenGL internamente mantiene un estado, ya sea por variables o por otras cosas. OpenGL mantiene un estado interno que determina cómo se realizan las operaciones gráficas. Eso quiere decir que nosotros podemos alterar ese estado interno con funciones. Entonces, digamos, ciertas funciones que llamemos afectarán cómo se comportan otras funciones en el futuro. Por ejemplo, acá tenemos varias funciones, bueno, acá hay 4, que dan un ejemplo de eso. El llamar una de estas funciones primero puede afectar cómo se comportan funciones después. Entonces, si yo utilizo useProgram, por ejemplo, le estoy diciendo que utilice un programa específico para los shaders, digamos. Entonces, al momento de que se dibujen las cosas, va a ser de una manera específica, utilizando ese programa. Pero si yo cambio ese programa por otro programa, la salida va a ser completamente diferente. Entonces, importante entender que OpenGL mantiene un estado interno que lo podemos alterar con funciones y de esa manera va afectando su comportamiento en el futuro. Entender esto es fundamental ya que lo vamos a estar utilizando en un momento. Luego lo de acá, ¿no? Lo Normalized Device Coordinates. Estas coordenadas, de hecho acá hay un ejemplo. Tenemos un espacio de coordenadas que va desde desde menos 1 hasta 1. Entonces, todo lo que esté dentro de ese espacio de coordenadas se va a ver en la pantalla. Todo lo que no esté en ese espacio de coordenadas no se va a ver. Entonces, digamos que mi coordenada está en menos 1,5. Entonces, ese píxel que está en esa coordenada no se va a ver. Pero en este caso, nosotros le vamos a estar mandando esta información donde tenemos todas nuestras coordenadas dentro de las Normalized Device Coordinates. Entonces, nuestro triángulo sí se va a ver. Bueno, una vez entendido esto,
vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para poder nosotros hacer el Hello Triangle. Queremos terminar con esto de acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a basarnos en la Graphics Pipeline. Entonces, el primer paso va a ser mandarle la información de los vértices, ¿no? Entonces, le mandamos la información a la GPU. ¿Cómo hacemos ese mandado de información? Buena pregunta. Para mandarle esa información, tenemos unas funciones por acá. Vamos a verlos en el libro. Tenemos esta función de acá que se llama GLGenBuffers, que lo que va a hacer es generar un buffer en la tarjeta gráfica y nos vamos a acceder a ese buffer a través de un entero que va a ser como su ID o su nombre. Entonces, gracias a esto, nosotros lo que vamos a estar haciendo es acceder a ese buffer. Entonces, cualquier operación que nosotros queramos hacer con ese buffer, lo vamos a estar haciendo a través de este entero. Es por eso que le pasamos como referencia, porque esta función va a ser la que va a modificar ese entero para que guarde la ID del buffer o el nombre del buffer. Bien, entonces lo vamos a ir a nuestro código y hay que tener en cuenta algo. En este pedazo de código de acá es lo que hace que podamos utilizar las funciones de OpenGL. Si no cargamos las funciones de OpenGL, intentamos ejecutar una de esas, nos va a salir un segmentation fault. De hecho, vamos a intentarlo. Por ejemplo, GL, primero vamos a crear la ID, digamos que es unsigned int bbo, y lo vamos a modificar con esta función GLGenBuffers. Le vamos a pasar el primer parámetro, que va a ser la cantidad de buffers. En este caso solo va a ser 1. Y el puntero del primer elemento del arreglo, como solo es 1, no hace falta que sea un arreglo, sino simplemente nuestra variable, y tiene que pasarse como referencia. Ya está. Entonces, este objeto de acá, VBO, va a guardar la ID que se le asigne a mi buffer. En este caso creo que va a ser 1. Lo hace así, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a guardar prácticamente un 1 acá. Pero si yo ahora ejecuto esto de acá, no va a haber ningún error, todo va a funcionar correctamente. Pero si lo hago antes, digamos, voy a copiarlo acá, antes de que se carguen las funciones. Si yo intento correr esto, va a ser una violación del segmento. Y va a decir, en inglés sería como segmentation fault. Entonces hemos accedido a un espacio de memoria que no nos pertenece. Bien, entonces lo hacemos justamente después de cargar las funciones. Así que voy a poner un comentario acá que diga: solo desde aquí podemos utilizar las funciones de OpenGL. Bien, entonces una vez ya tenemos esto, ahora primero generamos el buffer. Ahora el primer paso es mandarle información a la GPU. Por el momento no hemos mandado ninguna información, simplemente hemos creado el buffer en la GPU. Y para mandarle la información vamos a utilizar primero esta función de acá, pero primero vamos a utilizar esta función que simplemente vamos a bindear o digamos enlazar este objeto que hemos creado, este buffer, a un tipo especial de buffer. Este se va a llamar GLRI_buffer. Y ahora con esta función de acá, lo que va a suceder es que al buffer actual que está linkado a este tipo de buffer, se le va a hacer la inserción de datos. Entonces, como te dije, OpenGL es como una gran máquina de estados. Y si no hubiera sido por esa función, aquí no saberíamos a quién le estamos mandando la información de acá. Pero ahora que hemos bindeado nuestro VBO, nuestro Vertex Buffer Object, lo hemos bindeado aquí al GLRI_buffer. Entonces, en esta llamada de acá, se va a afectar en realidad este buffer de acá, el VBO, nuestro buffer que hemos creado. Acá me sale un error porque tengo que mandar la información de los vértices, pero no he hecho ninguna información, así que lo voy a copiar este código de acá y lo pegamos aquí. Voy a comentar así por acá, simplemente para que no se me desarme. Hasta el momento lo que hemos hecho ha sido muy sencillito. Simplemente le hemos mandado la información que estaba en nuestra memoria RAM, en nuestra CPU, a la GPU, a la memoria de la GPU. Simplemente eso, y ya está. Ahora, ¿cómo le decimos a OpenGL cómo interpretar esa información? El siguiente paso
es decirle a OpenGL cómo tiene que interpretar la información que le he mandado. Eso de explicarle a OpenGL cómo tiene que interpretar la información se logra con esta función GL Vertex Attribute Pointer, así que lo voy a poner acá. Y esta función recibe varios parámetros. Con esos parámetros lo que le vamos a decir es cómo interpretar los vértices. Pero primero vamos a ver el gráfico que he preparado acá. Entonces, nosotros creamos un Vertex Buffer Object, un buffer que va a guardar la información de nuestros vértices, prácticamente. Es más, me había faltado explicarles esto de acá, lo del Vertex Buffer Object, y por qué lo estamos llamando así. El VBO es de Vertex Buffer Object, ya que este buffer va a guardar la información de los vértices. Nada más por eso se llama así, Vertex Buffer Object. Bien, prácticamente la funcionalidad o el propósito que tiene este VBO es almacenar datos de vértices en la memoria de la GPU. Puede ser coordenadas, colores y normales. Bien, ahora que hemos pasado la información que estaba en nuestra CPU a la GPU, lo que queremos hacer es simplemente decirle a OpenGL cómo queremos que interprete esa información. ¿Cómo le decimos a OpenGL que estos tres primeros de acá van a ser una coordenada y que estos de acá, estos que estoy mostrando acá, van a ser otra coordenada, y así con cada una de estas tres coordenadas? ¿Cómo le explicamos eso a OpenGL? Bueno, podemos utilizar una función que se llama GL Vertex Attribute Pointer. De hecho, acá no sale. Voy a Attribute Pointer. Ajá, esta es de acá. Esta función lo que va a hacer es decirle a OpenGL cómo queremos que interprete esa información. Y bueno, voy a hacer un ejemplo muy sencillito acá. El index por el momento lo vamos a dejar de lado porque tiene que ver con el shader, así que lo voy a poner en 0. El size va a ser la cantidad de elementos por atributo. En este caso, un vertex attribute va a ser simplemente este de acá. Digamos, una coordenada va a ser un vertex attribute. Tengo acá otro ejemplito. Digamos, esto de acá, todo lo que es naranja va a ser el vertex attribute de las coordenadas, digamos. Luego todo lo que es verdecito va a ser el vertex attribute de el color. En este caso, al igual que acá, estamos almacenando todo en un simple arreglo. Así es como lo ve OpenGL. No entiende nada. Para él simplemente es un montón de números, float, y ya está. Al igual que hemos hecho un montón de números acá, también le podemos decir, estos tres primeros de acá es una coordenada, estos tres que vienen es un color, y así sucesivamente. En este caso, estos primeros tres forman un vertex attribute. Estos RGB de acá forman un segundo vertex attribute, y ya está. Solo hay dos acá porque solo tenemos coordenadas y colores. En nuestro caso simplemente hay un vertex attribute que va a ser las coordenadas. Entonces, como cada coordenada tiene tres elementos, le vamos a decir acá que el size va a ser 3. Y luego el tipo del elemento, cada elemento es un float, por lo tanto tenemos que ponerle GL float y ya está. Luego nos dice un GL boolean que va a ser si es normalizado o no está normalizado. En este caso nuestras coordenadas, como ya les había indicado acá, ya están en un espacio de coordenadas normalizadas. Entonces no hace falta que OpenGL las normalice. Así que le voy a poner GL false, ya que no quiero que normalice nada. Luego el stride. El stride es simplemente cada cuánto se repite el atributo, el primer elemento del atributo. Acá tengo un ejemplo. Digamos que tengo estos dos atributos, primero la coordenada y luego el color. Si yo empiezo desde acá, desde el X, ¿cuántos bytes hacia adelante empieza el otro X de la siguiente coordenada? Eso vendría a ser el stride. Simplemente la cantidad de elementos multiplicado por la cantidad en bytes de cada elemento. En este caso, digamos que cada elemento pesa 4 bytes. Entonces serían 4 bytes multiplicado por 6, sería 24 bytes. Entonces, cada 24 bytes me encuentro otra vez con la coordenada. Ese es el stride. Entonces acá le voy a poner como stride, como son cada 3, ¿no? Cada 3 de acá le voy a poner cada 3 multiplicado por la cantidad en bytes de un float. Y ya está.
Simplemente esto va a ser, dependiendo de cuántos bytes sea un float, lo va a multiplicar por 3 y le va a decir, cada cantidad de bytes va a empezar otra coordenada. Y ya está. Luego, ¿qué más le decimos? El offset. Digamos que, bueno, acá no hay ningún problema, le podemos poner 0 y ya está. Es más, tiene que ser casteado a un puntero void. Este simplemente va a ser 0 porque no hay ni siquiera un offset acá en el primer atributo. Empezamos desde el inicio. Si es que fuera el caso del color, digamos, acá no tenemos color, pero si es que tuviéramos un color, el offset sería de 12 bytes. Entonces 12 bytes hacia adelante empieza el RGB y luego le decimos el stride. De tal manera que le decimos exactamente cómo tiene que interpretar la información. En este caso, solo tenemos posiciones que van a ser coordenadas. Así que no nos vamos a complicar y le vamos a poner un void 0, ya que no hay ningún offset ahí. Bien, entonces con esto simplemente lo hemos dicho a OpenGL. Le hemos pasado la información de los vértices y luego le hemos dicho cómo tiene que interpretar esa información. Bien, hemos completado estos dos pasitos, el mandar la información a la GPU, luego decirle a OpenGL cómo tiene que interpretar dicha información. Ahora, lo siguiente que sigue es crear los shaders, que vendrían a ser el vertex shader y el fragment shader. El libro nos da esos shaders porque por el momento no hace falta entender cómo escribir un shader, ya que esto ya lo voy a explicar después. Por el momento simplemente queremos compilarlo y enlazarlo en un shader program. Para eso lo voy a hacer por acá. Ahora bien, el paso 3 es crear los shaders. Bien, para crear los shaders es muy sencillito. Vamos a copiar esto de acá, que va a ser el código fuente del shader, que es en un lenguaje especial que se llama GLSL. Es el OpenGL Shading Language, que es para escribir shaders de OpenGL. Entonces, vamos a escribir esto de acá y lo vamos a guardar en una variable que va a ser una cadena. Le voy a poner const char y va a ser, por ejemplo, vertex shader source, ¿ya? Entonces va a ser el código fuente del vertex shader. Lo voy a guardar en una cadena y lo voy a hacer de así, por ejemplo. Voy a ayudarme de Visual Studio Code y esta función que tiene de multiplicar varias líneas al mismo tiempo. Y con esto ya le digo, este es el código fuente del vertex shader source. Aunque tú ves acá varias líneas, en realidad es una sola línea. Lo mismo sería poner esto así y vendría a ser lo mismo. De hecho, sí, lo puedo poner todo en una sola línea, pero no se entiende muy bien, así que por eso lo pongo así en varias líneas. Pero que sepas que en realidad todo esto es una sola cadena. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con el otro, que vendría a ser el fragment shader source. Bien, solo tenemos hasta el momento dos códigos fuentes de los shaders. Lo que queremos hacer ahora es compilar esos shaders y luego enlazarlos para crear el shader program. Y de ese shader program lo que va a hacer es ya le va a decir a OpenGL cómo tiene que dibujar la información que le hemos dado acá. Ahora, una cosita importante. Yo te había dicho que esto de acá, el index, lo íbamos a obviar por el momento. Y este index en realidad tiene relación con este numerito de acá. Este que dice location igual 0. Entonces, estamos diciendo que va a estar en una configuración, le vamos a estar poniendo que está en la locación 0. Entonces, cuando nosotros le ponemos este in, significa que está entrando información y le estamos guardando con este nombre. Pero va a ser un vector de 3. Es por eso que acá está como vector de 3, porque le estamos pasando 3 coordenadas. Entonces, esta información la va a recibir el vertex shader y simplemente la va a recibir en esta variable de acá, porque le pusimos acá 0. Si acá fuera, por ejemplo, 1, deberíamos ponerle acá 1 también. Pero como le pusimos 0, ahí está bien. Bien, y simplemente lo que hace este shader es el GL position, que es como una variable global. Simplemente le va a decir
esta va a ser la posición final. Y simplemente es una copia, ¿no? Una copia del vértice apos. Lo va a copiar y simplemente le va a añadir una última coordenada al v4. ¿Y por qué se convierte en un vector de 4 ahora? Porque si estamos trabajando en 3 dimensiones se convierte en un vector de 4 dimensiones. Bueno, eso lo vamos a ver luego. Ahora no importa en realidad. Y bueno, el fragment shader prácticamente es lo mismo, ¿no? Va a tener como salida, acá tenemos una entrada, acá vamos a tener una salida. Y este frag color es lo que vamos a tener como salida, ¿no? Un vector de 4 que va a representar un color. Y esto va a ser el color final de nuestros píxeles, simplemente. Y ya está, eso van a ser los shaders. Ahora, ¿cómo le decimos a OpenGL que compile estos shaders y los enlace? Acá nos dice el libro que podemos utilizar este código de acá. Primero creamos el vertex shader con esta función que se llama glCreateShader. Entonces le vamos a utilizar, primero va a ser un unsigned int vertex shader, por ejemplo. Luego va a ser lo mismo para el fragment shader. Ahora le vamos a decir, este vertex shader va a ser igual a un glCreateShader. Y le vamos a pasar una enum que le va a decir el tipo de shader que le estamos pasando, que queremos crear, perdón. Y le vamos a pasar una enum que va a ser el tipo de shader que queremos crear. En este caso va a ser vertex shader. Ahí está. Y en el siguiente va a ser igual, pero con el fragment aquí. Fragment shader. Y ahí estamos. Hemos creado los dos shaders, pero hasta el momento estos dos de acá no tienen nada que ver con estos códigos de acá. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que queremos que nuestro vertex shader, por ejemplo, tenga como código fuente esto de acá. Eso se logra con la función shader source, y le vamos a pasar el shader que queremos asignarle ese código fuente. Le vamos a decir vertex shader, por ejemplo. Luego, la cantidad de líneas, o sí, cantidad de cadenas, en este caso es una única cadena que se llama vertex shader source, así que como es una única cadena le vamos a poner 1. Luego va a ser la información de la cadena ya en sí, que va a ser vertex shader source, y le vamos a poner como referencia. Y luego simplemente esto de acá deberíamos decirle la cantidad de caracteres que tiene la cadena, pero como nuestra cadena ya tiene un carácter especial que se llama null termination character, que va a ser este de acá, no hace falta ponerle nada, así que le vamos a poner un null. Si le ponemos un null, o también puede ser así, bueno, ya que estamos utilizando puro macro, le vamos a poner null así, aunque es mejor ponerle esto de acá. Así que bueno, lo voy a poner así nomás. Como es un nulo, va a interpretar que al final tiene que tener un carácter de terminación. Entonces, como sí lo tiene, no va a haber ningún problema. Igual lo vamos a hacer para el fragment shader. Fragment shader source, y ahí estamos. Esto lo que hace es asignarle el código fuente a nuestro shader. Ahora lo que queremos hacer es compilar cada uno, así que va a ser compile, algo así era, compile shader, y le vamos a pasar el shader que va a ser vertex shader, y el otro va a ser fragment shader. Si es que hay algún error de compilación, ¿cómo lo vamos a saber? Porque podríamos tener un error de compilación y no nos podríamos dar cuenta, ya que esto está en tiempo de ejecución. Bueno, acá el libro nos da una solución. Podemos utilizar estas variables de acá. Por ejemplo, para el vertex shader utilizamos esto de acá. Le decimos que aquí se va a guardar el log del error si es que sucede, y acá se va a guardar si es que hubo éxito o no hubo éxito en la compilación. Con esta función recuperamos esa información, le pasamos el shader que queremos recuperar la información, estas las opciones que queremos recuperar. En este caso queremos recuperar el estatus de la compilación, y le pasamos por referencia la variable success para que se modifique y así poder utilizarla luego. Así que podemos, por ejemplo, si es que no hubo éxito, imprimimos el log, por ejemplo std cout
que va a decir error e imprimimos el infolog. Pero este infolog en realidad no está modificado en ningún momento, así que para obtener ese infolog podemos utilizar esta función de aquí para poder recuperar ese log si es que ha fallado la compilación. Entonces la ponemos acá. Cada parámetro tiene un significado. En este caso simplemente le pasamos el shader que estamos intentando obtener el log, la cantidad de caracteres como máximo que va a tener. Luego este null significa la cantidad de caracteres que tiene al final el infolog. Por ejemplo, yo puedo utilizar una variable que se llama cantidad de caracteres, por ejemplo. Entonces aquí esto es lo que le voy a pasar así por referencia. Lo que va a pasar es que en esta variable se van a guardar la cantidad de caracteres que al final tenga mi infolog. Pero como no lo voy a estar utilizando, lo puedo eliminar y ponerle null simplemente. Bien, entonces esto me va a dar el error si es que hubo un problema con el vertex shader. Voy a hacer lo mismo para el otro. Así que si hubo un problema con el fragment shader, lo vamos a poner acá igual. Y le vamos a guardar el log en la misma variable, simplemente reemplazándola. Simplemente ahora vamos a decir que tenga del fragment shader acá. Y ya estaría. Vamos a probarlo. Make OpenGL notes. Vemos que no hay ningún solo error, no me sale nada aquí en la consola, digo en la terminal. Y por ejemplo, si yo cometo un error, debería salirme un error ahí al momento de ejecutar el programa. Si yo ejecuto el programa ahora, sí, me sale efectivamente un error, me dice que hay un error de sintaxis y hay un punto y coma que ni siquiera se esperaba. Esto de acá es por esto de acá. Eso es para saber si es que tenemos un error en la compilación de nuestro shader. Si lo podemos saber. Acá también me sale lo mismo. Si yo le quito esto de acá y lo guardo y ejecuto, vemos que ya no me sale ningún error. Perfecto. Entonces ya hemos logrado compilar con éxito nuestros shaders. Ahora lo que queremos hacer es generar nuestro programa. ¿Cuál es el siguiente paso? Crear un shader program. Para crear ese shader program, lo que vamos a hacer es simplemente, al igual que todos los objetos de OpenGL que hemos hecho hasta ahora, guardarlo en un unsigned int, que por ejemplo en este caso va a ser el shader program, y le vamos a decir shader program va a ser igual a gl create program, que no va a recibir nada. Le vamos a decir a este shader program que queremos enlazarlo con estos shaders acá. Vamos a hacer eso con esta función gl attach, algo así, shader. Y lo que queremos hacer ahora es que el programa que le mandemos queremos enlazarlo con un determinado shader. En este caso nuestro shader program va a ser enlazado con el vertex shader, digamos, que simplemente son enteros al final de cabo. Son enteros, pero tienen, digamos, una ID que lo relacionan con un shader en la tarjeta gráfica. Voy a hacer lo mismo con el fragment shader y ya estaría. Ahora que ya tengo mis dos shaders, digamos, enlazados con el shader program, lo que le vamos a decir es al shader program que lo compile. Link program, ajá. No que lo compile en sí, sino que lo linke, porque ya tenemos dos shaders compilados, queremos linkarlos. Así que le vamos a decir que los compile con esta función simplemente. Ahora que se ha linkado el programa correctamente, de hecho, también, al igual que podemos saber si es que ha habido éxito en la compilación, también podemos saber si es que ha habido algún problema al momento de linkar el shader program. Lo podemos utilizar igual que acá. Vamos a copiar esto de acá. Acá deberíamos hacer una salida, por ejemplo, error linking, digamos. Le vamos a decir que queremos mandar el infolog. Entonces, tenemos el shader program. Si es que ha habido algún error, por eso le pedimos el status del link. Si es que ha habido algún error, entramos aquí, lo guardamos la información en el infolog y lo mostramos. Si es que hay un error al momento de linkar. Y efectivamente no pasa nada, no ha habido ningún error. Hasta el momento hemos logrado
hacer los 4 primeros pasos, que es mandar la información a la GPU, decirle a OpenGL cómo interpretar dicha información. Luego creamos el Vertex Shader, el Fragment Shader, hemos creado el programa y ahora ya no nos hacen falta los shaders porque ya tenemos el programa que los utiliza, así que podemos eliminarlo simplemente. Le decimos GL delete shader. Bueno, acá no hay problema. Entonces Vertex Shader lo eliminamos, al igual que el Fragment Shader. Es más, también hemos generado un buffer. Debería haber una función para eliminar el espacio de memoria que genera este buffer. No sé si me acuerdo ahora, creo que era delete buffer. Sí, es lo mismo. Entonces, al final de acá, antes de glfw terminate, vamos a hacer gl delete buffer. Y vamos a decir que quiero eliminar un buffer. Y va a ser mi buffer, que va a ser vertex VBO, creo que se llama. Ajá, vertex buffer object. Y está. Al igual que nuestro shader program. Así que es gl delete program. Y le pasamos nuestro shader program. Y ya está. Con eso nos aseguramos de limpiar correctamente la memoria de la tarjeta de video. Bien, ahora que ya hemos hecho todos los pasos, simplemente queda algo para hacer. Simplemente dibujar. Vamos a dibujarlo. Simplemente le vamos a decir... falta algo muy importante. De hecho, nos dice por acá. De hecho, esta función también es importante ahorita. Sin esta función no va a funcionar, pero lo voy a poner después. Pero falta algo que se llama Vertex Array Object. Y acá nos dice claramente el núcleo de OpenGL, el perfil que estamos utilizando, que es Core OpenGL, requiere que nosotros utilicemos un VAO, que vendría a ser un Vertex Array Object. Nosotros habíamos creado un Vertex Buffer Object, pero ahora lo que queremos hacer es un Vertex Array Object. ¿Y esto por qué? ¿Por qué utilizamos este acá extra y de qué me sirve? Bueno, nosotros habíamos creado el Vertex Buffer Object, que lo que hace es almacenar datos de los vértices en la memoria de la GPU, como coordenadas, colores, otros vectores que podemos utilizar. Pero este Vertex Array Object lo que hace es organizar y gestionar la configuración de estos objetos Vertex Buffer Objects. Entonces es como guardar una configuración y luego ya simplemente utilizarla. Es muy sencillito de hacer. Lo vamos a hacer justo al momento de decirle que queremos mandarle la información a la GPU. Y vamos a decir igualito. Creamos un VAO que va a ser mi Vertex Array Object. Y vamos a generarlo con esta función de acá. GL gen array vertex array object vertex array. Entonces con esta función le decimos primero queremos crear uno solo y luego le pasamos por referencia el VAO. Bien, hemos creado nuestro VAO y bueno, como lo hemos creado también tenemos que destruirlo al final, así que lo vamos a hacer acá. 1 y le pasamos como referencia el VAO. Bien, ahora para hacer que guarde la configuración, como les había dicho, es una máquina de estados OpenGL, entonces una llamada función puede alterar cómo va a funcionar el programa después. Entonces voy a llamar justo a esta función que se llama GL int array vertex array y voy a decirle que linke al VAO, que lo bindee, digamos, que lo enlace. Entonces, a partir de aquí, a partir de esta llamada, se van a guardar las configuraciones que haga. Se guardan las configuraciones que yo haga. Entonces, esta llamada se va a guardar, esta llamada se va a guardar y esta llamada se va a guardar. Esta llamada, enable vertex attrib array, ¿era así? A ver, déjame ver. Sí, también tiene que estar, se tiene que guardar. Esto simplemente le dice que podemos utilizar esta locación de acá, que sí se puede, que está habilitado para utilizar. Así que nada más, solo para eso sirve. Y una vez que ya hemos guardado la configuración, lo podemos desbindear. ¿Cómo lo desbindeamos? Simplemente le ponemos 0. Entonces ya está desbindeado. Bien, entonces hemos guardado la configuración. Voy a ponerlo por acá, así más o menos. Entonces,
con esta llamada guardamos la configuración y con esto ya hemos terminado de configurar. Entonces, una vez ya hecho todo eso, le decimos ya podemos dibujar ahora sí o sí. Le vamos a decir GL use program, porque vamos a utilizar un programa para dibujar, y eso va a ser mi shader program. Aquí vamos a decirle GL bind array vertex array. Vamos a linkar nuestro BAO, porque para dibujar primero tenemos que linkar el BAO. De hecho, luego tenemos que deslinkarlo. Y acá adentro simplemente le vamos a decir que dibuja el BAO o el Vertex Buffer Object, que va a ser GL draw arrays. Ahora en esta función le vamos a decir el modo va a ser en triángulos, GL triangle, y le vamos a decir que el primer elemento va a ser 0 porque queremos empezar desde 0 y va a ser simplemente 3 vértices. O sea, vamos a empezar desde el 0 y vamos a terminar en el 3 porque son 3 vértices. Vamos a hacer make y vamos a OpenGL Nodes, y afortunadamente no ha pasado nada malo, no hemos cometido ningún error y ya por fin tenemos nuestro triángulo acá dibujado sin nada de lo que, por ejemplo, si es que no bindeo nada de esto de acá y yo intento, voy a compilarlo, y yo intento ejecutar el programa otra vez, te das cuenta que no está dibujando nada a pesar de que tengo esta llamada a función. No pasa nada porque para que OpenGL sepa qué dibujar, primero tengo que linkar la configuración. Y yo te había dicho que este BAO guarda la configuración que hemos hecho acá. Esta configuración de acá. Entonces le decimos carga esta configuración, en otras palabras, ¿no? Carga esta configuración, dibuja y luego ya no la cargues más porque ya no la necesitamos. De hecho esto no hace falta porque no tenemos otro BAO que queramos utilizar. Así que esa llamada no hace falta. Y bueno, acá tenemos nuestro triángulo. Ok, hubo un problema con la grabación. Ya habíamos terminado con el programa, simplemente quería mostrar un par de cositas más. Habíamos terminado enlazando este BAO, la configuración. Habíamos terminado con esto de acá. Y quería mostrarles cómo es que el Vertex Shader y el Fragment Shader están trabajando. Lo que hace el Vertex Shader, lo que hace es modificar o transformar las coordenadas que tenemos como entrada en otras coordenadas. Y eso es lo que vimos acá en nuestro grafiquito. Lo que hacemos es que el Vertex Shader transforma coordenadas 3D en otras coordenadas 3D. Entonces digamos que quiero transformar estas coordenadas de acá en otras coordenadas. Por ejemplo, a la X le sumo 0.5, digamos. Entonces, si yo ahora compilo y ejecuto el programa, mi triángulo se va a mover a la derecha. Porque si yo sumo al X, se va a mover a la derecha. Funciona igual que el plano cartesiano, no te preocupes. Porque antes seguro que habrás visto que este va a ser el 0, 0, pero en OpenGL las non-devised coordinates empiezan en el centro y va a ser para arriba positivo, para abajo negativo, para izquierda negativo, para derecha positivo, igualito que en el plano cartesiano. Con el Fragment Shader lo que vamos a hacer es modificar el color. Entonces le podemos decir que queremos, no queremos el rojo tan fuerte, digamos que sea un 0,1, un rojo muy bajito. Compilamos y ejecutamos, entonces el rojo cambia y ahora tiene un color diferente. Eso es lo que hacen los dos shaders, simplemente modifican el color final, el Fragment Shader, y ya. Eso sería todo por el video de hoy. Vimos lo que era la Graphics Pipeline, luego vimos unos conceptos importantes, que era que OpenGL es como una gran máquina de estados. Acá tenemos de hecho un claro ejemplo de que primero configuramos el BAO y luego recién ahí se puede ejecutar bien la función de draw arrays, porque si no tenemos esto no va a funcionar. Luego vimos las normalized device coordinates y el head triangle steps, que vendrían a ser los pasos para realizar este triángulo, que era mandar información a la GPU, decirle a OpenGL cómo interpretar esa información, creamos los shaders necesarios, creamos el shader program que va a enlazar estos dos shaders y simplemente luego dibujamos y ya estaría. De hecho acá les di un ejemplo de cómo tendríamos que darle los parámetros a la función de aquí, que era la más compleja hasta el momento, esta de acá. En fin, eso sería todo.
Muchas gracias por ver y no olvides dejar tu like, compartir si te ha sido útil y ya.